Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte sino vida. El morral del cazador. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al Morral del Cazador número 398. Espero que estéis todos bien, que hayáis disfrutado de las primeras jornadas de la recién estrenada temporada de caza, con los primeros zorzales ya vistos y cazados. Ahora lo comentaremos con Asier de Pasapaloma. Y con un otoño muy bueno, agua y temperaturas más que agradables. Da gusto salir al campo después del verano, pisar verde o pisar y no hacer ruido, ¿verdad? Ver ya todos los arroyos con agua, cómo corren. Bueno, pues una auténtica maravilla y hay que disfrutar del otoño tan bueno que estamos teniendo. Antes de adelantaros el contenido del programa de hoy, dos aspectos. El primero, agradeceros a todos y a todas las muestras de cariño semana tras semana, con los mensajes de agradecimiento por hacer el morral, por tocar temas que os gustan, por los tertulianos. Y lo que os tengo que decir es que las gracias os las tengo que dar yo a vosotros, porque sois vosotros los que hacéis grande el morral. Y en segundo lugar, mencionar al realero, que se ha hecho viral esta semana por su acto heroico, rescatando a uno de sus perros de un pozo con más de 6 metros de profundidad. Un vídeo que lo habéis visto todos, en el que el protagonista, Pablo Jesús Jurado, de Córdoba, se descuelga con unas cuerdas hasta llegar al can, al que coge en vilo y le sube junto a él hasta llegar al quicio del pozo. Un vídeo que lamentablemente no va a llegar a los informativos ni a los medios de comunicación generalistas, como si lo hizo por ejemplo el del realero Rosales. ¿Os acordáis, no? Aquel vídeo en el que se despeñaban algunos perros tras un venado. Bueno, ¿y por qué no va a salir en los medios generalistas? Bueno, pues porque en uno sí se podía criminalizar sin motivo al colectivo cazador, al realero Rosales, y en este otro sí se puede poner en valor el amor de un realero, del cazador, por sus perros. Pero eso, como no interesa, pues no lo sacan. La historia de siempre. Pero bueno, nuestro deber desde el Morral es dar la enhorabuena por ese acto a Pablo Jesús, por rescatar ese perro, por demostrar una vez más de qué pasta están hechos los perreros, los monteros, y que no dejan atrás un perro, sea de la forma que sea, y si tienen que estar buscándole durante días o rescatarle de donde sea, no hay mayor ejemplo que el vídeo de Pablo Jesús, así que muchísimas gracias. Y dicho esto, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues en primer lugar, pronóstico del tiempo con Jorge Rey, nos vamos ya mismo, después balance migratorio semanal con Asier de Pasapaloma, después resumen de noticias semanales y para cerrar, bueno, pues tertulia morralera. Hoy nos vamos hasta La Rioja para hablar y conocer a la cazadora Beatriz Alcoya. Bea Alcoya, cazadora desde pequeña, acompañando a su padre. Bueno, pues nos va a contar cómo la caza ha estado ligada siempre a ella, desde los estudios que la llevaron a estudiar biología, a su vida laboral en empresas que siempre han estado relacionadas con el sector cinegético. Abordaremos temas como el de la mujer cazadora, el ser madre y la caza, el tema de las redes sociales, y le preguntaremos, bueno, pues por la experiencia del viaje a África de safari que han hecho tanto Bea como su marido como su hijo en familia, en la que han puesto a prueba varios productos del Calden y de Genmicro, como la cámara de fototrampo de M15 o el binocular Haverock 4K. Así que os recomiendo que no os lo perdáis, porque vamos a disfrutar un montón, vamos a conocer a Bea, toda su trayectoria cinegética, toda su trayectoria laboral, y bueno, pues son de esas personas que dentro de la caza merece la pena conocer, y como digo, una charla más que recomendable y que os recomiendo que no os perdáis. Recordaros, como todas las semanas, que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, de www.elmorraldelcazador.es, al igual que lo vais a poder seguir haciendo desde las plataformas habituales como iVoox, Amazon Music, Podimo, Audible, Apple Podcast o Spotify. Y como no, pues saludamos como todas las semanas a los oyentes desde el Valle de Toranzo en Cantabria, que lo hacen desde la cadena Feeling en el 107.6 de la FM, a los amigos de la Montaña Leonesa, que nos escuchan desde su radio Montaña Leonesa, y en toda la provincia de Albacete, la emisora Airmax FM, todos los domingos a las 7 de la mañana. Nos vamos a charlar con Jorge, después con Asier de Pasapaloma, con la crónica migratoria semanal, y después a las noticias, y cerraremos la charla con Bea. Pero antes
vamos con el consejo del Calden y de High Micro, patrocinadores del Morral, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica y nocturna, junto a su distribuidor oficial en España y Portugal, el Calden Outdoor, todo un referente para los amantes de la naturaleza, la caza, el deporte de aventura y las actividades al aire libre, patrocinan el Morral del Cazador. El tiempo en el Morral. Bueno, morraleros, y como cada semana, lo primero que hacemos es acercarnos a lo que nos tiene deparada la climatología para los próximos días, y eso lo hacemos, como bien sabéis, siempre de la mano de nuestro hombre del tiempo, de Jorge Rey, y de su tiempo con JR de la Organización Meteorológica Tradicional. Jorge, muy buenas y bienvenido a tu casa una semana más. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy Javi, 18 de octubre, tenemos un día que, como diría el refrán español, por San Lucas, mata tus puercos, tapa tus cubas y prepara tus yuntas. Ojo, porque tenemos por delante unos meses en los que, por supuesto, seguiremos notando la llegada de un otoño adelantado, la llegada de una temporada con mucha actividad incluso. Y fíjate, porque, una de las cosas que a mí me toca hablar ya, ¿sí?, es de las grullas. De las grullas, sí. ¿Y por qué? Porque están empezando ya a llegar a España. Fíjate lo que te voy a decir, Javi, y es que están llegando incluso un mes y medio más pronto que el año pasado, ¿no? Por tanto, vemos desde luego, pues un invierno también, un frío, mejor dicho, que se nos va a adelantar. Bueno, de momento llevamos un otoño maravilloso en cuanto a datos de precipitación de forma generalizada, muy buenos, una semana con mucha agua. Es verdad que en algunos sitios ha sido torrencial, pero en la mayoría de los sitios pues hoy ha caído de una forma que el campo ha dado para chupar, para empapar, para volver a correr esos arroyos que se habían quedado secos después del verano, y sobre todo para los amantes de las setas, está haciendo una temperatura ideal. Pues mira, desde luego que tenemos envases que siguen al alza, están volviendo otra vez a ascender lo que es la media nacional. Y bueno, desde luego que tenemos por delante un viernes hoy, pues bastante más tranquilo después de unos días en los que hemos tenido la llegada del ex huracán Leslie, que nos ha traído fuertes precipitaciones también, incluso a zonas del sur. Temperaturas que, de hecho, esta noche lo han sido y otra vez lo volverán a ser, pues temperaturas mínimas diurnas también bajas, porque hablamos, por ejemplo, de esta noche de mínimas que hemos tenido, por ejemplo, en Castilla y León podría ser con mínimas que incluso han llegado a los 4 y a los 5 grados. Por tanto, fíjate, porque hay algo que ha pasado, y es que, claro, aquí, por ejemplo, en zonas del norte o del centro hemos notado con más intensidad esa llegada del frío, sobre todo durante la noche, como hemos comentado, con esas temperaturas ya diurnas ya más bajitas, pero es que, claro, al mismo tiempo lo que ha estado pasando es que en los Pirineos ha estado nevando. Por tanto, las cotas de nieve también han descendido esta semana. Hoy viernes. Y en Sierra Nevada, En Sierra Nevada ha nevado también. Sí, bueno, en algunos puntos también se ha visto nevar, pero bueno, como vemos, desde luego las cotas van bajando ya cada vez más frecuentemente, y desde luego que tenemos por delante un fin de semana en el que las temperaturas, eso sí, vuelven a ascender. Por tanto, nos olvidamos un poco de esos fríos. Es verdad que esto viene por la llegada de una borrasca desde el Atlántico, es decir, primero llega con vientos del sur, por tanto, pues a partir de mañana sábado las temperaturas otra vez volverán a subir, pero claro, aunque nos vaya a dejar un fin de semana relativamente tranquilo, exceptuando igual algunas zonas de Galicia o Asturias, donde sí que llegue cierta humedad, sobre todo en Galicia. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir del lunes sí que es verdad que ese frente que roza las costas gallegas, incluso asturianas, pues sí que se adentraría más de cara a la jornada de lunes. Pero es verdad que es un frente que realmente aquí a España llegará muy débil, provocando incluso que no llegue incluso ni a adentrarse a Castilla y León con importancia, ¿no? Por tanto, lo que realmente vemos ahora es un fin de semana que nos llega para estabilizar el tiempo, para hacer que el anticiclón
se posicione poco a poco con más fuerza sobre España también, pero también, bueno, como alguna vez digo, no, esto no es infinito, esto va a cambiar. El clima, el tiempo pues irá variando, y lo que tenemos por delante es una semana que viene, que sí que va a ser tranquila durante los primeros días, pero, aquí viene el pero, Javi, y es que a partir del 24-25, es decir, a partir de la semana que viene, en torno al jueves-viernes, hay muy alta probabilidad, y de hecho, bueno, me toca hablar de las cabañuelas, pero hay muy alta probabilidad de que efectivamente lleguen fríos ya más importantes a España. Hay un dicho, y es sin más que, bueno, la conclusión a la que he llegado, y aquí lo hemos comentado alguna vez. Justamente cuando llegan las grullas empiezan a llegar los primeros fríos importantes y nevadas importantes y a cotas altas, por tanto, que pueda producirse de cara a la semana que viene, en torno al jueves, la llegada de una borrasca que incluso cause descensos en las cotas y nevadas ya importantes en cotas altas, pues desde luego que es muy probable. Y fíjate, porque esos fríos, aunque no vamos a hablar de cotas bajas, sí que hablamos de la llegada de un frío acompañado de esta llegada de las grullas, que con el paso de un mes, es decir, más o menos de aquí a un mes, Javi, oye, pues ¿qué te parece si nos ponemos a hablar de nevadas ya en cotas medias y más bajitas? Me parece maravilloso. Y todo el tema de las grullas y de las migraciones por el tema del frío en Europa y la llegada del frío a España también, aunque es más templado, lo hablaremos ahora con los amigos de Pasapaloma, porque bueno, pues ya sabes que colaboran con nosotros en la época de migración, en la época de pasa, y de momento los primeros que ya están llegando y que están entrando bien son los zorzales. O sea que esperamos a las palomas torcaces a ver qué nos dicen, a ver si es verdad que se apresuran, porque de momento están en Francia y hasta que no apriete el frío y les falte comida no empezarán a pasar, pero ya es un indicativo, como tú has dicho, el tema de las grullas. Pues oye, como siempre estaremos a través de redes sociales informando el tiempo con JR, y nada, pues oye, de duelo se cubre quien no sembra en octubre, Javi. Buen fin de semana, señor. Y como siempre, pues hasta dentro de 7 días. Ahí te seguimos en todos tus canales, El Tiempo con JR. Muchas gracias, Jorge, un placer como todas las semanas, y muchas gracias, hasta la próxima semana. A todos vosotros, un saludo. Saborea la naturaleza con Cárnicas Dive. Somos especialistas en carnes, embutidos y elaborados de caza silvestre, ofreciendo productos 100% naturales: jabalí, ciervo, corzo, gamo o muflón. Todas nuestras carnes destacan por su sabor auténtico y su calidad inigualable, ideal para los amantes de la buena mesa, con la garantía de más de 40 años de tradición. www.carnicasdive.com o en el teléfono 927 577500. Disfruta de la mejor caza silvestre directo a tu mesa. Cárnicas Dive, el sabor salvaje que estabas buscando. Las migratorias con Pasapaloma. Bueno, señores, y tras charlar con Jorge, ya sabéis lo que toca, acabamos de hablar con Jorge, los amigos de Pasapaloma, nuestro amigo Asier, y las crónicas semanales migratorias, lo que ha pasado, que viene de la mano, como siempre, como digo, de Pasapaloma. Asier, muy buenas y bienvenido una semana más al Morral, ¿cómo estáis? Hola Javier, buenos días, pues encantado de volver a estar aquí y oye, y empezar a hablar otra vez de migración, que bueno, ya se está poniendo la cosa calentita. Sí, bueno, de hecho las crónicas de esta semana lo hemos podido ver, los protagonistas zorzales, o sea, además no de forma testimonial, sino de forma bastante masiva, y tanto por Pirineos como por el Mediterráneo, que es interesante. Eso es, sí, este año, bueno, ya lo veníamos hablando que allá por septiembre, cuando empezamos con estas crónicas semanales, la gente nos tachaba un poco de locos porque decíamos, los zorzales que vienen, que no vienen, que están, que no están. Pues resulta que para un 12 de octubre que empezaron, 11, 10, hemos tenido unas buenas pasas de zorzal. Y lo que nos queda todavía, porque tenemos constancia que en Francia todavía queda mucho zorzal por pasar. Sí, a ver, es verdad que hubo movimiento, lo que pasa es que, claro, hemos tenido esa pedazo borrasca
que hemos tenido lluvia prácticamente martes, miércoles y jueves y se ha paralizado todo un poco, pero hasta el martes hubo un movimiento. ¿Tenéis contabilizados datos ya o no? No, con los zorzales todavía, bueno, a tu entender, como ya sabrás, hemos entrado este año en el programa de Artemisán Sí, de zorzales, estamos sí. dentro del proyecto y bueno, estamos empezando a realizar los conteos y todo esto y todavía no tenemos datos aglutinados. Pero sí que ha habido buenas pasas, o sea, ha habido buenas pasas e incluso ya podemos decir que los zorzales están empezando a verse por Jaén, Badajoz, Extremadura, Cádiz. Sí, Es sí. decir, que en las fechas en las que estamos, que ya los zorzales estén en Cádiz, que los primeros estén allí, quiere decir que ya se ha colonizado toda la península de norte a sur, por lo menos por la parte oeste, y eso quiere decir que de momento, que más que el año pasado, ya tenemos, porque el año pasado por la zona de Cádiz casi ni se vieron. Sí, Y queda mucho por entrar, o sea, todavía queda mucho zorzal. Parece que este año seguramente habrán criado bien y la verdad que las condiciones estarán siendo mejores y de noche también hemos visto que ha pasado una barbaridad. O sea, más que de día, tenemos buenas pasas de día, pero es que a la noche hemos visto ahora con esto de los visores nocturnos que está un poco de moda, sí, la verdad que hay unas pasas, pero vamos, alucinantes. Eso sí, luego se hace de día y parece que se hace el silencio, que no hay pero nada. bueno, Bueno, eso es. los animales aprovechan la nocturnidad, lógicamente, pues porque saben que tienen en teoría menos peligro. Pero es verdad lo que tú dices, otros años tan pronto no se ven zorzales y el mejor termómetro para ello son las redes sociales. Y este fin de semana, que era el primer día que se abría la veda en muchas autonomías, ya se veían zorzales y eso no es normal, zorzales abatidos y eso no es normal. De hecho, lo acabamos de hablar con Jorge, que comentaba él el tema de las grullas, que ya se están empezando a ver en dirección sur casi un mes antes de lo normal. Sí, es cierto. El miércoles tuvimos también constancia de paso de grullas al amanecer también. O sea, otros años, yo creo que mismamente el año pasado, yo creo que las grullas las vimos ya casi a finales de Es noviembre, lo que te iba a creo. decir, sí, sí, muy tarde. Muy tarde, muy tarde. Y este año, pues bueno, la paloma también, la paloma torcaz, para normalmente 12, 10 de octubre, pues bueno, en la zona de las Landas suele haber algo, pero es que lo que hay en estos momentos, que estamos ya a mediados de octubre, es una barbaridad. O sea, quiero decir que realmente cuando se den las condiciones propicias también, vamos a tener un buen golpe de palomas porque están ahí. O Sí, sea, sí. ya sabemos que están. Entonces, bueno, a ver si acompañan los vientos y el clima. Y bueno, la semana que viene ya podemos contar que hemos tenido el primer paso, que yo creo que se están dando las condiciones, como hemos hablado en nuestras crónicas, que esta paloma que viene de la zona mediterránea, de Italia y, bueno, Yugoslavia, pero siempre como la entrada suele ser por Italia, le llamamos las italianas, Sí. más las que están entrando por el norte, se están juntando en las landas y cuando ocurre eso, ya tendrás constancia de que hemos tenido a veces pasas de 1 millón de palomas en un En día un día. y se están dando esas condiciones. Bueno, O sea, bueno. se están dando esas condiciones de que pueda pasar. Pues nos frotamos las manos. De todas formas, es lo que tú dices en vuestras crónicas, lo decía, no sé si era el miércoles, que eso, comentabais que casi 600.000 torcaces estaban en Francia esperando la climatología, esos vientos favorables para cruzar. Sí, y todavía hay muchas más que están por entrar. O sea, quiero decir que ya tenemos para zorzales, queda todavía más por pasar, tenemos para más pasas, que ahora el zorzal es el protagonista, digamos. Sí. Incluso las torcaces como el domingo de la semana pasada, que fue el primer día que salió un poco de viento sureste, un bonito día salió, y 2.000, 3.000 torcaces ya pasaron. Incluso algunas se pudieron abatir. O sea, quiero decir que es una buena señal. Las torcaces también están con ganas. En el momento que sale un poquito el sol y hace un viento un poquito favorable, están tirando a pasar. Bueno, pues nada, pues fenomenal. A seguir esperando, como decimos, lo gordo está por venir. Falta, bueno, hablar de becadas, que es verdad que alguna ya ha entrado, pero de momento es pronto, así que habrá que seguir esperando. Sí, se han visto las primeras, pues eso, una aquí, una allí, otra en el otro lado, el Sí. amigo, el otro, aquel de allí. El que va por hongos, el que va por níscalos. Eso es, y la levanta, pero bueno, pero también tenemos constancia que en Francia están, ¿vale? O sea, quiere decir que
habrá unas pocas, estas primeras que son muy migratorias, será difícil pillarlas, claro. pero bueno, pero están. No, y lo que se está preparando además es el terreno perfecto para ella, porque con todo lo que está lloviendo, mientras no entre el frío y en las zonas más soleadas, al final va a tener perfecto el suelo, sí, con esa humedad que ellas necesitan, que verdad que muchos años les cuesta más a lo mejor bajar a determinadas zonas, se quedan en zonas del norte de Navarra, del País Vasco, del norte de Castilla y León, pues por el tema de la humedad y de lo que ha llovido, pero es que este año al final las lluvias pues han estado muy repartidas. Yo creo que realmente el país se está preparando para recibir una buena migración, tanto como se dice aquí, de zorzales, de palomas y de becadas. Estamos viendo Extremadura, que está verde, sí, o sea, está fenomenal. Eso es muy bueno para la torcaz. Y bueno, yo creo que va a ser un bonito año. Veníamos un poco avisándolo con tiempo, que podía ser que las aves vinieran con un poquito de adelanto, y así está siendo, y estamos disfrutando desde bien temprano. Y no hemos empezado lo gordo todavía, y además, fíjate ahora, según lo estás contando, y cómo va, estos son como las series, ¿no? Vamos por capítulos, pero eso siempre nos dejamos un gancho para la semana que viene, para que la gente, bueno, pues se vuelva a conectar, para que se ponga en contacto con vosotros, con Acte Pasa Paloma, y es verdad que es bonito el vivir una pasa desde dentro y ver cómo va evolucionando, ver cómo cada día hay algo diferente, algo nuevo y algo más. Eso es. Además, lo que vemos es cómo se coloniza, ¿no? Que al fin y al cabo la inmigración se trata de colonizar, aunque sea para la invernada. Sí. Ves cómo empiezan del norte de Europa, ¿no? Como estuvimos en septiembre, que dice, estos locos ya están empezando a hablar de malvices, de palomas, y de repente cómo llegan, y por sorpresa de repente, que se escuchan a la noche y tal, y ya ves que dentro de los grupos de Pasar Paloma, en cuanto se mueve un alma, nos enteramos al minuto, sobre todo estas entradas nocturnas, cuando luego, pues eso, cuando ya empezamos, los primeros han visto por Extremadura, entonces vemos que empezando en septiembre, como empezamos en el norte de Europa, ya están en el sur de Cádiz los primeros, y yo qué sé, poder vivirlo y escucharlo en este caso como en el Morral, pues creo que es un detalle, y oye, al aficionado siempre lo agradece. Hombre, por supuesto, ¿cómo lo sabes? Muy bien, Asier, pues nada, como todas las semanas, mandamos un saludo a todos los que estáis trabajando ahí, vamos, y lo que nos queda, altruistamente en Pasa Paloma, que sois unos fenómenos. Un abrazo para todos y que muchas gracias por estar una semana más en el Morral, que hablamos en 7 días. Bueno, gracias a ti por atendernos también siempre en este programa. Y bueno, la semana que viene volvemos, y espero que sea ya con el primer golpe de palomas. A ver si podemos contarlo. Yo creo que sí. Un abrazo, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo, Javier. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. Atención, cazadores y amantes de la naturaleza. Adéntrate en el mundo de la caza con estilo y comodidad con la nueva colección textil y de botas de caza Chiruca. La elección perfecta para tus momentos de caza y tus aventuras al aire libre. Botas diseñadas con la más alta calidad y durabilidad para resistir los terrenos más exigentes, con suelas de poliuretano muy ligeras y flexibles y de caucho de la marca Vibram. Ya sea en un bosque espeso, cruzando arroyos o ascendiendo montañas, las botas Chiruca te mantendrán en marcha. Además, las botas de caza Chiruca también ofrecen un ajuste cómodo, rápido y seguro con el sistema BOA Fit System para que puedas concentrarte en lo que más te importa, cazar. Las botas Chiruca te mantendrán cómodo y seco gracias a su membrana Gore-Tex impermeable y transpirable, proporcionándote un óptimo confort climático. ¿A qué esperas para calzarte tus chirucas? Visita www.cazachiruca.com o visita tu armería más cercana y encuentra la equipación Chiruca perfecta para ti. Chiruca, donde la calidad se encuentra con la aventura. La actualidad cinegética en el Morral. Y tras conocer lo que nos tiene deparado el tiempo y bueno, pues ese resumen migratorio, balance migratorio semanal con Asier, toca el momento de las noticias, donde podemos leer que Galicia declara la emergencia cinegética y permite cazar los jabalíes sin cupo en 260 pueblos. En los últimos años se han abatido 40.000 jabalíes en Galicia, pero la plaga continúa. En un total de 40 comarcas se podrán abatir sin cupo desde esta misma semana.
Fundación Artemisan celebra el varapalo judicial Ecologistas en Acción y su condena en Costas. El Tribunal Supremo ha respaldado la legalidad de la Estrategia Nacional Cinegética al inadmitir el recurso presentado por la entidad ecologista en Acción CODA, ante la falta de fundamentación y la argumentación genérica, condenando en Costas a los ecologistas. Mar Bastard es la nueva campeona de España de caza menor con perro femenina. La valenciana se ha convertido el pasado fin de semana en la nueva campeona de España de caza menor con perro tras superar a las otras 35 participantes en el coto social de Puebla de Alcocer, en Badajoz. En una disputada e igualada prueba que se decidió por 2 minutos de diferencia, Mar y su setter inglés Delta lograban alcanzar los 1100 puntos tras abatir 2 perdices y llegar al control a las 12:14, superando así a la murciana Fini Soriano, que entró con su pointer Zeus 2 minutos más tarde con la misma percha, y a la extremeñana María Verdasco, que llegó en tercera posición a las 12:05 con su pointer Milka tras abatir una perdiz y un conejo. Además, en esta 11ª edición se ha entregado por primera vez un trofeo al mejor equipo autonómico, resultando vencedor en este 2024 y primera edición la Comunidad Valenciana al alcanzar entre Mar Bastard, Antonia Torre y Diana López la mayor puntuación conjunta entre las 14 autonomías participantes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta semana y ha declarado la cetrería como bien de interés cultural en la categoría de patrimonio inmaterial. Esta declaración se enmarca dentro de un plan más amplio que incluye la aprobación en 2025 de la primera ley de caza de la Comunidad de Madrid. La medida responde a la necesaria actualización de la normativa en materia cinegética en la región, que aún cuenta entre sus textos legales en vigor con la Ley de Caza de 1970. La tularemia acaba con el 70% de las liebres de Tierra de Campos. Un virulento rebrote de la enfermedad ha diezmado la población de rabonas en esta emblemática comarca. Para la caza de la liebre con galgos, muchos acotados se han visto obligados a vedar la caza del lepórido. Murcia permite la caza de conejos con armas de aire comprimido y pequeños calibres con visores térmicos y nocturnos en la modalidad de aguardo. El Boletín Oficial de la Región de Murcia publicó el pasado viernes la orden de 4.971 de 9 de octubre sobre medidas para la prevención de daños causados por la proliferación de conejos, en la que declara la emergencia cinegética en 15 municipios. 2 corzos ocasionan un accidente con un autobús escolar en Zamora. Varios de los alumnos del Instituto Tierra de Campos de Villalpando llegaron el pasado viernes tarde a clase por causa de 2 corzos que invadieron la carretera cuando el autobús escolar en el que viajaban chocó contra ellos. Por suerte no hubo que lamentar heridos. El Seprona investiga a un hombre que capturó a un azor con un cepo y lo compartió la foto por redes sociales y por WhatsApp. Una imagen con un azor atrapado en un cepo difundida por la aplicación de mensajería instantánea fue el detonante de esta investigación del Seprona. Nace Benari, la primera escuela internacional de gastronomía cinegética del mundo. La escuela, con sede en el Palacio de Valparaíso de Almagro, aspira a convertirse en un referente para chefs y gastrónomos de todo el mundo que quieran aprender a cocinar con excelencia la carne de caza. Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza y la Diputación. Y por último, el sinsentido de los animalistas radicales, una vez más tocando las narices, porque desde Pagma, con una representación ridícula en el panorama español, piden que se prohíba la caza los domingos, los festivos y vacaciones de Navidad. El partido animalista pretende que no se permita la caza durante estos días en los que los cazadores dicen que las practican más y ellos tienen más tiempo para pasar en la naturaleza. Buenas. Soy José de Armería La Gacela, situada en Ávila. Nos dedicamos principalmente a la caza, la pesca y la hípica. Empezamos temporada nueva y este año, como promoción, todo aquel que realice compras por WhatsApp tendrá un pequeño descuento dependiendo del tipo de producto, desde un 5% hasta un 20%. Incluimos todo: óptica, armas, munición, textil. Muchas gracias a todos y les esperamos tanto en la tienda física como en la tienda virtual de WhatsApp. Nuestro teléfono es 65869-3101. 65869-3101. Gracias.
la tertulia morralera. ¿De dónde sacará las pelas la luna para salir todas las noches? He quemado la salud y la fortuna, siguiéndola he perdido el norte. Dale una patada al reloj, hoy no vas a ser de nadie. Tu rutina puede esperar, vamos a vivir del aire. ¿De dónde sacará las fuerzas el sol para salir por las mañanas? Que nunca nos hemos llevado bien, dos locos que se dan la espalda. Bueno, morraleros, vamos con la tertulia de rigor y obligada cada semana, de la que tanto disfrutamos y de la que tanto aprendemos y conocemos a cazadores y cazadoras de todo el territorio. Y hoy pues nos vamos a ir hasta el Faro, hasta La Rioja, para charlar con una gran conocida dentro del sector cinegético. En primer lugar, bueno, pues por su afición a la caza desde pequeña junto a su padre, y en segundo lugar, bueno, pues por ser referente de la comunicación y redes sociales del sector. Bea Alcoya, una de las piezas claves actualmente del Departamento de Comunicación del Calden y distribuidor de nuestro patrocinador de High Micro. Bea, un placer tenerte por el Morral. ¿Cómo estás? Hola Javi, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal por Alfaro? Todo bien, la verdad que muy bien. Aquí en el norte, como suelo decir yo, se vive muy bien, así que genial. Bueno, de Alfaro, pero no vives en Alfaro. Exacto, soy de Alfaro y bueno, nací allí, mi familia vive allí, pero soy hija adoptiva, como suelo decir yo, de Cervera del Ribalama, que es una localidad más pequeñita que Alfaro, también en La Rioja, muy cerquita del Moncayo. Oye, y qué bien se vive en un pueblecito, ¿eh? Yo es algo que no cambiaría absolutamente por nada. ¿Ya habéis dado el pistoletazo de salida ahí en La Rioja, la temporada 24-25? Hemos dado el pistoletazo de salida, aparte de que, bueno, pues la menor ya también ha dado comienzo. Nosotros, que como ya sabes, hacemos mucha caza mayor, comenzamos a principios de septiembre. Para el día 7 de septiembre ya estábamos cazando. Fíjate, Así pero... que ya llevamos unos cuantas batidas. ¿Pero por tema de sobrepoblación o porque, vamos, en Cataluña sé que también empieza muy pronto, en Aragón también, pero y en el norte también, en Asturias y en Cantabria también, pero bueno, supongo que será porque la climatología ya te lo puede permitir. Aquí en La Rioja sí que es cierto que las primeras batidas del año, dependiendo, en este año por ejemplo no ha sido así, pero por lo general septiembre siempre es un mes que hace mucho calor todavía, y es un poco tiene una dificultad por el hecho de que, bueno, pues los perros están sin salir, claro. Para todos hace calor, para los perros también, entonces tienes que cazar siempre muy pronto, en cuanto salen los primeros rayos del sol, para pues acabar también muy pronto y evitar, ¿no?, pues que los perros tengan algún problema con el calor. Pero realmente se caza desde tan pronto por el tema de los corzos, principalmente. Al final aquí en mi zona no tenemos una masificación de jabalís, ojalá fuera, no, o tampoco ojalá, pero, sí, pero que tuviera más densidad. Más, exactamente, porque tenemos una densidad más pequeñita. Pero corzos tenemos muchísimos, entonces las primeras batidas se dan siempre por daños, suelen ser en zonas de monte bajo, donde hay, bueno, pues siembras, hay viñas claro. Sí, exactamente. Entonces, bueno, se suele empezar a cazar tan pronto por esa parte. Bueno, pues nada, pues feliz temporada para ti y los tuyos, para todos tus compañeros de cuadrilla. Y bueno, a ver, tenemos varios temas que tocar, porque es verdad que has estado hace poco en África, nos vas a hablar de pues toda la tecnología óptica que has utilizado allí, pues que la verdad es que debe ser una auténtica pasada. Pero antes vamos a indagar un poco y a conocerte un poco más, porque lo que la gente no sabe es que tú eres bióloga, como otros muchos grandes cazadores que tenemos en España, y parece mentira, pero ¿tanta relación tiene la biología con la caza? Bueno, está completamente relacionada. Para mucha gente puede resultar sorprendente, sobre todo cuando se trata de personas que están totalmente desvinculadas del tema caza, ¿no? Y prácticamente también desvinculadas de lo que es el campo y la naturaleza. Pero la caza y la biología es uno, porque la caza con la naturaleza también es uno. No existe lo uno sin lo otro, ¿no? Entonces yo creo que están, bueno, creo no, o sea, lo siento así, están íntimamente relacionadas. De hecho, yo decidí estudiar biología porque ya cazaba en aquel momento, lo había vivido desde muy pequeña, y desde muy pequeña sabía lo que quería estudiar, que era biología
bota, como lo decimos los biólogos, que nos diferenciamos en de bota y de bata. ¿Cuál es la diferencia? A ver, principalmente al final ahora ya exactamente no sé muy bien cómo va, porque yo ya hace unos años que acabé la carrera y yo soy del plan viejo de la licenciatura, pero en los últimos años de carrera te especializabas más en asignaturas que eran más de naturaleza o en asignaturas que eran más de, pues digamos, microbiología, laboratorio. De laboratorio, sí. Exactamente. Vale, y tú fuiste, lógicamente, a la de campo. Lógicamente fui a la rama de campo, pero bueno, luego al final la vida te lleva por diferentes sitios y acabé siendo bióloga de bata a nivel profesional. Oye, escucha, lo que te iba a decir, ¿luego has trabajado con el tema de la biología o no? Yo trabajé 6 años como bióloga en un laboratorio. Fíjate cómo son las cosas, que yo estaba emperrada en la biología de bata y al final acabé siendo bióloga de bota. Pero la verdad que también aprendí mucho, ¿eh? O sea, al final pues, la biología pues es muy bonita en sí, en todo su ser. ¿Te gustaría a lo mejor en un futuro poder compaginar las dos cosas? Llevar la biología al mundo de la caza, si te surgiera la oportunidad laboral, sería maravilloso. Bueno, sería maravilloso, pero yo creo que bueno, pues de momento tampoco me lo he planteado porque, pues como ya te digo, a veces la vida te va llevando por el camino, no sé si correcto, pero por el camino sí. que te tiene que llevar, y a día de hoy yo creo que relacionado también, bueno, pues al final los estudios te hacen como persona, ¿no? Y te dan mucho conocimiento, y gracias a eso, pues yo creo que todo el recorrido que he tenido hasta el día de hoy también tiene mucho que ver con la carrera que estudié. Y claro, supongo que a la vez que estabas estudiando la carrera, pues seguías cazando y muchos aspectos te habrán ayudado a entender aspectos que estuvieran muy relacionados, tanto de la caza como de la biología. Por supuesto. Yo tengo recuerdos, bueno, al final para mí mi gran mentor en todo esto fue mi padre, porque fue con quien empecé a cazar, y mi abuelo. Mi abuelo no tenía estudios, pero era de estas personas que no le hace falta estudios. Exactamente, se han criado en la naturaleza y entonces igual no tienen la tecnicidad, ¿no? que se puede tener con unos estudios, pero que bueno, no le hacía falta tenerlo. Y yo recuerdo que había muchas cosas de las que yo ya sabía cuando estudiaba la carrera, que a mí me las había enseñado mi padre, cazador, mientras estábamos cazando. Por eso te digo que para mí está 100% relacionado. Qué guay, qué guay. Bueno, hablabas tú ahora con tu padre y tu abuelo, la caza la has visto en casa desde pequeñita, además tu padre taxidermista, o sea, ¿qué más? Exactamente. ¿Qué más se puede pedir? Mi padre ha sido taxidermista durante muchos años y bueno, al final yo me he criado con ello en casa, ¿no? Mi padre y mi abuelo cazadores toda la vida. Mi madre también cazaba con mi padre antes de ser papás y bueno, en mi casa era lo más normal, pues ver animales de otras personas que venían para que mi padre los disecara, y bueno, con eso también al final se aprende mucho, porque aprendes muchas veces pues todo lo que supone despiezar a un animal, aprendes a ver pues bueno, pues todo lo que lleva dentro en el cuerpo un animal, ¿no? Un pato, una perdiz, todo eso al final te curte. ¿Le has echado alguna vez alguna mano en alguna labor de la taxidermia? Porque, vamos, sí. yo tengo a mi amigo taxidermista, Susi, que cuando voy a verle, vamos, es que me meto ahí y alucino con el trabajo que lleva, desde que te llevan una piel, desde que te llevan un cráneo, hasta que lo sacas, que quede bien, que quede bonito, que quede realista. La verdad es que lleva un trabajazo detrás. La verdad que tampoco puedo decir que haya tocado mucho, porque sí que es cierto que yo siempre estaba metida en el ajo con mi padre. Cada vez que le traían animales a casa, yo estaba con él, le ayudaba a lo que podía o a lo que fuera. Sí que pues he hecho cráneos, he pulido colmillos, he hecho alguna que otra tabla, y también he disecado algún ave, alguna perdiz. Una perdiz que tengo yo en casa la tengo disecada por mí. Pero no es algo a lo que me haya dedicado mucho tiempo, ¿no? Quizás me da un poco de pena porque podría haber aprendido muchísimo de esa parte, pero fíjate cómo son las cosas, porque a mí me gustaba mucho más. Yo desollaba el animal, ¿no? Con mi padre al lado, él me decía pues cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que proceder.
y a mí me gustaba mucho más investigar todo lo que llevaba dentro Sí. que luego montar con esa piel el animal, ¿no? A mí mi mente me era más científica, quizás, por llamarlo así, y me iba siempre pues a verle el corazón, a verle... Claro, pero yo creo que eso es mente científica y mente curiosa, porque yo creo que a la inmensa mayoría de los que nos gusta la caza, yo disfruto, como lo digo siempre, tanto del lance como del rececho, como de un lance de montería, como un lance en una caza menor es diferente, pero en la caza mayor, y luego disfruto a la hora y que no por eso soy más sádico o menos sádico, pero me gusta como tú has dicho, abrir el animal, ver por dónde entró la bala, dónde le ha dado, los órganos, cómo los tiene, porque muchas veces puedes ver si es un animal que está sano o no está sano, o alguna malformación, o incluso algún tiro antiguo que haya tenido el animal, cómo se ha curado. Todo eso, como cazadores, yo creo que nos llama la atención por la historia que tiene ese animal. Exactamente. Yo también lo veo así. Aparte que, bueno, pues lo que te digo, ¿no? La curiosidad esta que siempre he tenido por esa parte del cuerpo de los animales, de los órganos, de los procesos, ¿no? Yo en mi cabeza, pues, bueno, claro, siempre estaba esa parte. Claro. ¿Recuerdas cuando te empezó a llamar la atención la caza y cuando ya dijiste, no puedo dejar de ir un fin de semana contigo, papá? Pues mira, yo recuerdo ver a mi padre prepararse los bártulos de caza, era algo muy normal los fines de semana en mi casa, y bueno, mi abuelo y tal. Y yo recuerdo estar con mis padres tranquilamente una tarde de viernes o de sábado en casa y decirle, papá, es que mañana quiero ir contigo. Y recuerdo a mi madre decir, no. Y mi padre, sí, venga, mañana vienes conmigo. Y así empecé. Yo creo que tendría pues unos 6 o 7 años, más o menos, no tendría más. Y fue curioso porque yo tenía mucho miedo a los perros por algo que me había pasado de pequeña. Tenía muchísimo miedo. Y sin embargo, claro, tú en un día de caza tienes que ir con perro. Sí, sea, ¿no? Mayor ya sea o menor. Caza mayor, sí. O sea caza menor, tienes que ir con perro. Entonces, bueno, fue una prueba como de fuego. Mi padre, lo primero a lo que fui fue a un día de perdiz con los perros de mi padre, que yo también les tenía miedo, porque ya te digo, era... Sí, que tuviste una mala experiencia. Un miedo, ¿no? Sí. Exactamente. Y bueno, me defendí bastante bien. Había momentos en los que podía estar un poco más tensa, pero fue una prueba de fuego, porque ahí mi padre vio que realmente yo estaba venciendo como ese miedo, claro, a los perros. Y ya la siguiente vez que fui a una batida con mi padre, una batida de jabalí, aquí en mi pueblo, en Alfaro, y la casualidad de que, bueno, nunca sabes por dónde van a salir los realeros, ¿no? Porque pues algunos salen más abajo, otros más arriba, otros los que van por el medio, y justo salieron en el puesto donde yo estaba, con todos los perros. Y ahí pues no hubo vuelta atrás. Claro. Ahí ya era aguantar y... Exactamente. Y a raíz de ahí ya, o sea, me encantan los perros. Y bueno, yo tengo reala, tengo 25 perros, tengo perros en casa, entonces bueno, ya desde ese momento... Que yo recuerde en casa un braco o una braca, no sé lo que era, ¿no? Tuve un braco en casa... Y ahora tengo un sabueso de Baviera. Y ahora tienes un sabueso de Baviera, claro, que eso ahora te introducirás más en el mundo del rastro, que es otro mundo apasionante. El perro es muy bueno, buenísimo. En casa se porta súper bien, pero lo de los rastros es todo un trabajazo, ¿eh? Hombre, claro, por eso te he dicho que es un reto y que te estás metiendo en el mundo del rastro, que es un mundo maravilloso. Sí. ¿Pero le habéis metido ya en rastro o habéis empezado a trabajar con él? A ver, le hemos metido en rastro. Yo le he hecho rastros artificiales muchos, en casa y en el campo. Y la verdad que el perro en casa responde súper bien y en el campo también responde bien, aunque a veces todavía se me despista un poco, porque es un perro que yo creo que tiene muchísima nariz, tiene muchos vientos, y realmente en un perro de rastro lo que tienes que intentar es que pegue la nariz al suelo. Claro. Pues como tiene mucha nariz, levanta y es difícil luego que a veces se me despista con otro rastro o con pues si han pasado de repente las ovejas y... Es un poco claro, pero eso es aprender a discernir, claro, pero a separar. Cierto es que el otro día Ángel mató una corza, sabíamos perfectamente dónde estaba la corza, le hizo el reguero de sangre y él entró al perro, al reguero de sangre, y el perro llegó solo a la corza. Ya está. Pues bien, pues eso es paso a paso. De todas formas, el perro no tiene ni un año, el perro tiene 6 o 7 meses.
Tiene 5 meses y medio, que pues no le puedo pedir más. Claro, que no podéis pedirle más. O sea, claro, o sea, bastante. Bueno, cuando explote el animal, pues va a ser una auténtica maravilla. O sea que muy bien, muy bien. Sí. Dentro de las modalidades, ¿cuáles son las que más practicas o las que más te llaman la atención? Decías de perdiz en mano y luego las batidas, ¿qué es lo que más te llama la atención? El rececho también, supongo. A mí más el rececho, exactamente. A mí más el rececho. No por nada en especial. Yo siempre digo que a día de hoy practico más la caza mayor por las circunstancias en que tenemos, porque tenemos perros de reala, porque precisamente la caza menor ha tenido un declive bastante grande y tenemos mucha menos pérdida de la que teníamos antes. Y porque al final, pues eso, pues teniendo los perros de reala tenemos muchas batidas y los perros tienen que salir. Pero si me tuviera que quedar con una modalidad de caza sería el rececho, sin duda. Reala que llevas tú con tu marido, claro. Exacto, la tenemos mi marido y yo y un amigo que es un familiar desde hace ya pues muchos años, y la verdad es que bueno, pues lleva su trabajo porque al final tienes que estar todos los días viendo a los perros, echando de comer, limpiando, preocuparte del agua, de las vacunas y demás, pero también luego es muy satisfactorio cuando vas a cazar al campo y los ves en plena acción. Oye, parece mentira, y es una de las cosas buenas que tienen, bajo mi punto de vista, las redes sociales, es la afición tan grande que hay por parte de las mujeres, que antes no se veía tanto, al mundo de la reala, al mundo del perro, pero sobre todo al mundo de la reala. El ir con tu reala, el ir con tus perros, es increíble la cantidad de mujeres que salen al monte todos los fines de semana con sus perros y capitaneando ellas sus realas, ¿eh? La verdad es que a mí me resulta también curioso porque, bueno, cuando yo comencé en el mundo de la caza con mi padre, prácticamente aquí, sobre todo en la zona norte, yo estaba sola, no había ninguna otra chica, sí que había una niña igual que yo en otro pueblo, que es una de las personas con las que también yo he tenido siempre muy buena relación y que precisamente su padre también tenía perros de reala, y fue con las primeras personas con las que yo entré al monte. Realmente con una reala, de ahí también me viene a mí mi afición por la reala, exactamente. Pero es que realmente, o sea, a mí me gusta ir a puesto, te gusta pues que cuando estás en el puesto poder disparar, ¿no? Que te salga pues, el jabalí de tu vida, si está de pasar, pero creo que una jornada con tus perros cazando, cuando hay animales, cuando sacan caza, cuando arrancan con un jabalí, es tan bonito, tan bonito, que yo creo que eso es muy difícil de cambiar. Sí. Bueno, quería separar tu vida laboral de la caza, aunque creo que va a ser complicado porque prácticamente desde, bueno, no sé, ¿cuántos años llevas ligando tu vida laboral a la caza? Por lo menos 10, pues, desde que yo te conozco. Yo creo que más o menos 10 años. 10 años, por ahí más o menos. Sí. ¿Cómo ha sido tu evolución desde el paso de Decathlon, luego Caza World y ahora con todo el tema del departamento de comunicación del Calden? Bueno, a mí el tema de comunicar, ¿no? De expresar lo que yo siento, lo que pienso, siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me ha gustado mucho. Y pues con la caza, cuando yo comencé en redes sociales, que fue casi más o menos por el tiempo, yo justo había sido mamá, pues más o menos casi cuando empezaba a trabajar en Decathlon. Al final eso me abrió una puerta, ¿no? Yo empecé a ver pues toda la maraña de cosas que se decían sobre la caza, y yo tenía la necesidad de explicar lo que era, de contar la realidad de la caza, de contar las experiencias que vivimos, cómo lo sentimos. Entonces, bueno, pues de ahí fue surgiendo las cosas. Yo comienzo a trabajar en Decathlon. En Decathlon, pues lideré la parte comunicativa de la marca de caza de Decathlon. Y bueno, al final una cosa llevaba a la otra, ¿no? Yo al mismo tiempo que hacía esto, también escribía algunos artículos para Caza World a nivel, pues eso, de aficionada. Sí, conmigo coincidíamos, fue una época en la que estuvimos escribiendo juntos, o sea, me acuerdo exactamente. Sí. Entonces, bueno, cuando yo ya decido salir de Decathlon, por temas personales, ahí estaba
Juan Carlos, para decirme, quiero que empieces a trabajar conmigo y que empieces a dar tus pasos en el mundo del marketing en el sector de la caza y bueno, aquí estoy después de, pues creo que unos 4 o 5 años ya trabajando con él. Al final, bueno, pues estamos con el proyecto de comunicación del Calden y dando todo lo que sabemos y siguiendo aprendiendo mucho. ¿Ha evolucionado mucho el sector de la caza en tema marketing, en tema comunicación en los últimos años? ¿Tú lo notas? Muchísimo. O sea, yo recuerdo cuando yo comencé en todo este tema de las redes sociales y demás, prácticamente no se tenía esa visión, ¿no? de la caza, ni de productos, ni de los vídeos que se hacían. Era todo como, pues como se hacía antes, casi que tenías que tener un DVD para poder ver un vídeo de caza y sin embargo ahora lo tienes a un clic, ¿no? Sí. Enciendes el móvil y al final, pues bueno, si tú eres cazador, te interesan productos de caza, todo tu contenido de redes sociales va encaminado, todo lo que la red social te muestra, la herramienta te muestra, va encaminado a eso, la inteligencia artificial te muestra también todo eso. Al final, ahora nos tienen, en cuanto buscas algo, luego es lo que te va a salir. Antes eso era prácticamente impensable. Entonces sí, claro, ha evolucionado muchísimo. Oye, ¿inteligencia artificial y caza son compatibles? Porque... Inteligencia artificial y caza, bueno, dependiendo por dónde lo mires. Es que si es a nivel profesional, obviamente, sí, pues es una herramienta tiene estupenda. Su punto. Pero yo siempre digo que la inteligencia artificial ha venido para facilitarnos la vida, pero la realidad es que aunque nos facilite la vida, tenemos que seguir trabajando en ello. No podemos dejar que solo haga la inteligencia artificial y nosotros no hacer nada, ¿no? Hay que darle tu punto para que realmente sea algo bonito y chulo. Hablabas de redes sociales, estás inmersas en ellas desde, bueno, pues incluso de tu etapa en Decathlon. ¿Cómo nos ves desde tu punto de vista en el sector cinegético? ¿Nos hace más bien? ¿Nos hace más mal? ¿Hemos mejorado? ¿No hemos mejorado? Yo creo que las redes sociales llegaron para quedarse y que no se van a ir. No, eso está claro. Eso está clarísimo. Cuando comenzaron a utilizarse en el sector de la caza, creo que pecamos mucho de mostrar muy literalmente cómo era la caza o cómo nosotros la vemos. Y a día de hoy hemos aprendido, o por lo menos la gran mayoría hemos aprendido a no mostrar tan explícitamente lo que pasa en una jornada de caza, que no es lo mismo que omitirlo, ¿no? Que no es lo mismo que taparlo, sino que te has dado cuenta de que hay que las redes sociales son abiertas, que llegan a todo el mundo, que son inmensas y que, bueno, pues hay cosas que igual es mejor que queden para uno mismo y no sacarlas tan abiertamente al público. ¿Sabes lo que pasa? Lo que yo veo muchas veces es que una imagen tiene mucho más impacto que un texto. Al final tú puedes subir una foto en la que se muestra lo que sea, me da igual, y la gente se va a fijar en la foto, no se va a fijar a lo mejor en el texto que has puesto. A lo mejor el texto es una auténtica maravilla y es una oda a la caza que dices, madre mía, el que ha escrito esto es la releche, ¿sabes? Y yo creo que nos falta leer, nos falta no solamente la inmediatez de la foto, que yo creo que es el problema. Que sí, que visualmente es lo primero que ves, pero que el texto, al final, yo creo que cada vez leemos menos. Yo creo que en eso también las redes sociales han evolucionado mucho y antes prácticamente solo se publicaban imágenes y como bien dices, se publica una imagen te dice, o sea, la imagen es lo que es, ¿no? Y la descripción de esa imagen probablemente estaba en el texto. Muy importante. Y como bien dices, yo creo que la sociedad actual tiene un problema y es que no lee. Y ese texto se quedaba en el olvido. Solo se hacía referencia a esa imagen. Probablemente en el texto explicaran el significado y el sentimiento que había escondido en esa imagen, pero si no lo lees, no lo comprendes. Sin embargo, ahora ha habido una evolución en las redes sociales y cada vez se utilizan menos las imágenes y se utilizan más los vídeos, los reels. Entonces, ahí es donde sí que es súper importante y yo, bueno, pues intento hacerlo mucho, es explicar en un vídeo corto realmente puede ser lo mismo que vas a explicar o que te ha hecho sentir esa imagen, ¿no? Lo que querías expresar con esa imagen, pero hacerlo en un vídeo probablemente
va a captar más la atención de la persona que lo está viendo y encima lo va a comprender, que es muy importante. ¿Qué mejorarías y qué cambiarías? Y danos tus consejos para las redes sociales. Ya nos has dado una pincelada, como este último, el tema de esa sensibilidad, de que muchas veces no hace falta mostrar todo, que bueno, pues hay cosas que nos podemos quedar para nosotros, pero danos algún consejo más bajo tu punto de vista, como pues eso, dentro de un departamento de comunicación. Bueno, yo principalmente, a nivel profesional, obviamente, si lo que quieres es mostrar producto o algo en concreto, yo siempre pienso y soy de la idea fija de que aunque sea producto lo que estás mostrando, tiene que ir anclado a un sentimiento, a lo que te hace sentir y para lo que para lo que lo estás utilizando. Entonces, tú un producto lo tienes que poner en valor, y cuando lo estás poniendo en valor es porque lo estás utilizando, en este caso en el campo, para cazar, y eso va ligado a un sentimiento que tú tienes mientras estás practicando esa actividad. El que eso vaya unido, yo creo que es el todo para que a la gente le llegue realmente lo que tú le estás mostrando. Ya sea, pues en mi caso, a nivel personal, un sentimiento, que es lo que yo intento mostrar en mis redes sociales, o en el caso de redes sociales profesionales, como pueden ser las del Calden, que realmente esa persona se interese por un producto porque tenga el mismo sentimiento que lo que a ti te están diciendo para lo que han utilizado ese producto. Claro. Creo que la clave está en el sentimiento que esa actividad te está provocando. Más temas. Cazadora y madre. Cazadora y madre, que hay muchas cazadoras que son madres, pero bueno, yo creo que es un tema que no se trata o que no se ha tratado lo suficiente, y creo que es el mayor hándicap, ¿no? que tenéis las mujeres, al menos durante los primeros años, sobre todo durante el embarazo o al final del embarazo, y luego pues los primeros años de crianza que tiene la mujer en el mundo de la caza, independientemente de que existe la figura del padre también, y que bueno, pues que puede ser una ayuda y que debe ser una ayuda, y bueno, pues compenetrarse con la madre en el caso de ser ambos cazadores, como es el vuestro. Pero aún así, los primeros años compaginar caza y niños no es fácil. ¿Vosotros cómo lo hicisteis? ¿Cuál es tu consejo para el resto de mujeres? No es nada fácil, porque al final un bebé pequeñito, pues hay muchas veces que no te va a permitir salir al campo, ya no cazar, te estoy diciendo salir al campo. Pero bueno, al final es un proceso que tienes que pasar. Si te lo tomas como algo en plan negativo, pues ya te amargas. Al final, pues exactamente, te amargas. Tienes que tomarlo como un proceso natural y ir compaginándolo todo poquito a poco, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba embarazada, pues obviamente tenía que dejar yo ya casé embarazada, pero poco, ¿no? Yo ya me pilló casi fuera más, cuando ya estaba más impedida, me pilló más fuera de temporada. Recuerdo estar con 7 meses buscando el corzo de un amigo en el campo, pero bueno, eso era algo excepcional. Pero eso es cazar también, o sea que... Exacto, sí, es cazar, pero bueno, que sí. no fue la tónica, ¿no? de mi embarazo. Yo además tenía un embarazo un poco más complejo y pues no podía hacer según qué cosas. Pero ya una vez que nace mi hijo, obviamente pues al principio pues estuve sin poder ir a cazar prácticamente, pues era muy dependiente sobre todo de mí, más que de su padre, porque al final los hijos, aunque queramos una igualdad, la realidad es que una madre pues hay cosas que tiene que hacer que no puede hacerlas un padre. Entonces pues bueno, es lo que tocaba en ese momento. Y después ya es que nosotros empezamos a llevar al peque muy pronto al campo. O sea, yo recuerdo que con 4 meses estábamos cazando en una finca en Cádiz a los gamos y él estaba con nosotros. Así que pues lo que te digo, si ir se puede compaginar, claro, poco a poco. Sí que es cierto pues que si los días que hacía mucho frío, pues uno de los dos se tenía que quedar en casa. El niño tenía que ir muy abrigado, tenías que tener en cuenta de que pues tenías que llevar una mochila a la espalda, o tenías que prepararte pues los biberones o lo que él necesitara en las horas que ibas a estar fuera. Pero al final, si tienes voluntad, si tienes pasión, todo se puede compaginar y lo puedes sacar adelante. Además, yo creo que les viene bien porque así se hacen duros desde el principio. Sí, no, aparte de eso, y que es verdad que pues todos conocemos a muchas mujeres que es verdad que son mujeres jóvenes que en un futuro pues querrán ser madres, ¿no? Y al final yo creo que ese hándicap va a existir siempre, pero por lo que tú has dicho, que hay labores que un hombre
por mucho que quiera ayudar o que por mucho que quiera compaginarse con su mujer, no va a poder llevar a cabo, pues porque la mujer, la madre, es insustituible. Totalmente insustituible, y de hecho yo había momentos en los que me podía haber ido de casa y mi marido me ofrecía poder irme yo de casa y él quedarse, y yo era la que decidía no hacerlo, porque tenía pues también como, ¿no?, pues ese vínculo que se crea entre una madre y un hijo, que al final, pues lo que dices, es insustituible. Y bueno, es un proceso. Ahora ya tiene 9 años, viene conmigo a todo desde que tenía 5 o 6, entonces yo ya no me puedo quejar. Luego también está, bueno, no, igual no todo el mundo tiene la opción, pero los maravillosos abuelos. También hay veces que bueno, también se puede dejar un ratito con los abuelos, y a los abuelos les viene muy bien, claro, y están encantados, y tú al final tienes que tener tu ratito también de disfrutar de tu afición. Hombre, por supuesto. Al final, no sé, es como cualquier actividad, ¿no? Entre semana, pues el que va al gimnasio o el que practica alguna actividad deportiva, al final... Igual no puedes ir todo el tiempo que tú quisieras, ¿no? Claro. Porque, pues bueno, pues tienes unas horas y igual te ibas a casa a la menor hasta las 3 de la tarde y ahora pues tienes que ir hasta las 12, pero no pasa nada. La cuestión es compaginarse y ir haciéndolo poco a poco. Y el ratito que puedas disfrutarlo, pues disfrutarlo a tope. Y ya está, y no hay más. Y luego, la evolución de la mujer en la caza, ¿cómo lo ves? Pues yo lo veo muy positivo porque, bueno, como ya te he dicho antes, cuando yo comencé con mi padre estaba prácticamente sola, y sin embargo ahora pues cada vez somos más. Sí. Y yo creo que la mujer está jugando un papel muy importante en la visibilidad que se le da a la caza a nivel general, ¿no? En el mundo. Entonces, bueno, para mí me parece muy chulo, y bueno, de hecho tengo aquí algunas niñas que han empezado a cazar con sus padres en Nicoto. Qué bien. Y verlas disfrutar igual que yo, a mí la verdad es que me apasiona y me gusta mucho. A los niños también, pero las niñas me tocan un poco más la fibra. Claro, normal, pero al final eso es muy importante porque es como todo, si es algo divertido, ellos van. Tú ibas porque tenías muchísima afición, porque, bueno, pues hay casos y casos, pero si tú ves que tu compañera de clase pues va con su padre a cazar, oye, que voy a ir con mi padre a cazar este fin de semana, me da igual, chicos o chicas, te vienes tal, y bueno, pues al final ahí se crea un vínculo y poco a poco se van introduciendo en el mundo de la caza, se van acostumbrando, y eso es maravilloso. Ese es uno de los mayores problemas que yo veo, ya no tanto que sean chicos o chicas, sino al final el hecho de que cada vez más la sociedad está desvinculada del campo, y por lo tanto los padres cada día más están desvinculados y desvinculan a sus propios hijos. Entonces, yo tengo la suerte de vivir en un pueblo, de que mi hijo va a un colegio en un pueblo pequeño donde la caza está muy presente porque somos pocos y hay muchísimos cazadores. Y entonces aquí es muy común, ¿no?, que pues prácticamente pues en clase tengas algún compañero que su papá también caza, o en la cuadrilla que se forma también. Sin embargo, en pueblos ya como el mío, que Alfaro, que es un pueblo grande, tiene 10.000 habitantes, pero ya es un poquito más grande, las clases de los niños son más grandes y demás, al final cada vez se ve más raro, y eso sí que es un problema. Bueno, al final es la brecha de la que hablamos siempre, ¿no? Pero también está en nuestra mano lo que tú has dicho, y en eso la mujer, y tanto la mujer como el hombre, pero en especial la mujer desde pequeñitos, pues tiene mucha labor, ¿no? Porque el no poner trabas, el decir, oye, pues venga, yo os acompaño, o yo voy a cazar y yo me animo, y el niño y tal, pues al final eso hace que no se pierda y que no se abra esa brecha más. Exactamente. Yo creo que es una evolución de la mujer realmente. Para mí es una evolución porque igual antes cada uno tenía como su rol, ¿no? En tiempos de mis abuelos o así, pero ahora ya cada día más pues ves a niñas que juegan al fútbol, a niñas que juegan a baloncesto, ¿no? Que es como, y que juegan ya no en equipos de niñas, sino en equipos de niños. Aquí concretamente yo he visto a niñas en equipos con niños jugar al fútbol, y es algo muy normal, pues con la caza exactamente lo mismo, claro, ¿no? Y yo creo que la mujer siempre ha estado presente en el mundo de la caza, lo que pasa es que a lo mejor hace unos años era de una forma más pasiva y ahora es de una forma más activa. Exactamente. Y yo creo que ahora se está dando el paso de que, bueno, pues la persona que tiene hijas ya no es
no tengo un niño no, ahora ya es, bueno, tengo un hijo y lo voy a llevar a cazar igual que, bueno, pues si hubiera sido chica que si es chico, ¿no? Se toma como algo mucho más normal y entonces ese es un paso adelante para las mujeres y para el sector también, por supuesto. Bueno, vámonos a África. Vamos a África porque vamos a dar un salto desde La Rioja hasta África. ¿Cómo os dio por iros a África? ¿Fue un viaje preparado? ¿Es algo que tenéis en mente? Pues mira, nosotros estuvimos en Sudáfrica hace 10 años cuando nos casamos. Yo no podía tener un viaje de novios a las Bahamas ni nada por el estilo. Yo tenía que ser algo relacionado con la caza y con la naturaleza, partiendo de la base que a mí además la playa no me gusta. Entonces, bueno, pues decidimos irnos a Sudáfrica. Éramos muy novatos en todo esto, pero mucho, no sabíamos muy bien ni siquiera dónde nos estábamos metiendo. Y la verdad es que cuando llegamos allí fue descubrir, bueno, que aquello era impresionante. O sea, fue como un amor a primera vista. Y cuando, bueno, pues la experiencia que tuvimos allí fue espectacular. Cuando volvimos a España queríamos volver, sin duda. Nuestra intención era haber vuelto antes, pero bueno, pues yo me quedé embarazada y al final pues la idea ya era cuando volvamos tiene que ser con el pequeño ya grande. Exacto, con el pequeño ya grande que tenga por lo menos la capacidad de recordar y de vivirlo recordándolo, ¿no? O sea, no lo quería llevar tampoco muy pequeño porque sí, se lo iba a disfrutar igual, pero probablemente no le hubiera quedado un recuerdo como le ha quedado este año, que todavía él me dice, mamá, a veces todavía no me creo que haya estado en África. Claro. No, esto es como, a ver, hay personas que dicen, no, pues voy a esperar hasta que no tenga el niño 10 años para ir a Euro Disney y que lo recuerde y que lo disfrute y que lo valore, porque claro, va a ir con 5 años y ¿qué? Pues no, nosotros a África. Exacto, sí, pues más o menos es así. O sea, yo por edad más o menos le tocaba la comunión este año y la mayoría de sus amigos, pues lo típico, ¿no? Lo que dices, pues a Disney y no, pues ¿tú dónde te vas? Pues yo a África. No ha sido una decisión por ni comunión ni por nada, ¿no? Simplemente pues decidimos que tenía que ser este año y nos tiramos a la piscina con todo lo que ello conlleva. Y ya está, pero el viaje la verdad que ha sido espectacular y poder disfrutarlo en familia es 100% recomendable. Bueno, háblanos un poco eso de tu experiencia a nivel de cinegético, ¿cómo es allí? ¿Cómo se caza allí? O sea, al final supongo que será todo rececho o espera, ¿no? Exactamente, sí. Son todo, bueno, yo lo que he hecho principalmente ha sido recechos y bueno, luego alguna espera, pero las esperas la verdad es que lo que menos, casi todo rececho. Son extensiones de terreno muy grandes. En este caso he estado en la zona de Limpopo, que la otra vez estuve en Kimberley. Kimberley es más abierto, digámoslo así, se ven los animales más fácil. Sin embargo, en la zona donde he estado ahora es una zona más de bosque, es una zona más cerrada y tenía una dificultad y es que, bueno, pues tiene más montaña, la otra zona era más llana, esta es como con más monte y los animales se esconden mucho. ¿Qué ibais a cazar? No ha sido, pues principalmente antílopes. Queríamos cazar un ñu azul que se me ha resistido y así que tendré que volver porque, vaya excusa. No he podido hacerme con él. Y bueno, diferentes tipos de antílope que al final, pues algunos he conseguido y otros he tenido que adaptarme un poco a lo que África me estaba ofreciendo en ese momento porque ya te digo que la caza estaba siendo bastante complicada. Uh-huh. Había mucha densidad de animales, pero acercarte a ellos es complejo. Uh-huh. Es complejo. Has llevado dispositivos de tecnología, de high micron, ahora nos contarás qué es lo que has utilizado y para qué. Pero ¿allí están familiarizados con la tecnología o les cuesta todavía adaptarse? Supongo no, al final allí la caza tiene mucha legislación, pero probablemente no tanta como tan destructiva igual, ¿no? Como la que tenemos aquí. Fíjate, pero claro, es su medio de vida. Al final allí las fincas son muy grandes, la gente vive en las propias fincas. Y son muchas las familias que viven de la caza, ¿no? En cada finca y por supuesto están muy familiarizados con las últimas tecnologías. Ellos allí tienen absolutamente de todo.
Fincas que, claro, para el que se haga una idea, son fincas que pueden ser como una autonomía como el País Vasco o como La Rioja, por ejemplo. Exactamente, sí, son muy, muy grandes. Además, prácticamente no están valladas tampoco. En concreto, en la que yo he estado ahora sí que tenía una valla cinegética porque tenía una reserva al lado donde hay leones, leopardos, etcétera. Y entonces, bueno, pues tenían esas vallas electrificadas para evitar el paso de los felinos, aunque no siempre, por ejemplo, con los leopardos sí que pasan porque saltan la valla. Con los leones no es tan fácil. Entonces, bueno, lo tienen más por seguridad, pero son terrenos, ya te digo, que son extensiones muy, muy grandes. Entonces, nosotros principalmente lo que hacíamos era intentar localizar los animales en el todoterreno, desde el todoterreno. Y una vez que los teníamos localizados, por así decirlo, ya entrábamos, hacíamos todas las entradas a pie. Localización de animales, que supongo que de los aparatos que te has llevado los utilizaríais para ello. Exactamente. Yo, me he llevado unos prismáticos convencionales que tienen medidor de distancia, unos Delta 9x45 y también me he llevado los Jabro 4K, que es uno de los binoculares de HIC Micro. Concretamente, este binocular está sobre todo destinado para la visión diurna, como si llevaras un prismático normal, ¿no? Sí. Pero pues llevas un binocular que además de tener la visión diurna, tiene visión térmica y puedes también ver en modo noche, visión nocturna, y también tiene telémetro y demás. Entonces, bueno, al ser dos, llevamos un prismático normal y llevábamos un prismático del tipo de HIC Micro. Del Jabro. ¿Y lo habéis utilizado mucho el Jabro o no? O sea, os ha venido bien, ¿no? Sí, todos los días. Al final, ya te digo, la detección es muy complicada porque además pues tienes mucha maleza y los animales se esconden bastante. Tú no estás acostumbrado tampoco a observar allí. Claro, obviamente el tracker que llevábamos y nuestro professional hunter sí, ellos nos veían mucho antes que nosotros, pero nosotros, pues tú no estás acostumbrado al terreno de allí ni a los animales. Yo siempre digo que cuando tú estás aquí en tu terreno, tú sabes perfectamente lo que tienes que ver. Sí. Sin embargo, cuando te sales de tu terreno ya tienes que mirar, sobre todo. Exactamente. Sin embargo, cuando te sales de tu terreno ya no, te cuesta mucho más, ¿no? Pues imagínate en otro país con especies que tú no estás acostumbrado tampoco a ver, que no conoces. A diferenciar. Porque además hay muchísimos tipos de especie donde se camuflan muy bien con el color del entorno. Y entonces, bueno, pues al final el térmico te ayuda muchísimo. Te ayuda muchísimo a detectar el animal. Que no significa que luego lo vayas a cazar. Ya. Pero por lo menos tienes una ayuda extra. Sí, porque al final de lo que sirve el Jabro, por ejemplo, el binocular, es para localizar. Luego la entrada hay que hacerla igualmente, porque a lo mejor que podéis localizarlos a 500, 600, 700 metros. Sí, tú localizas el punto de calor y una vez que localizas el punto de calor, pues realmente igual tampoco sabes muy bien lo que es. Obviamente ellos tienen controlados y saben más o menos por dónde se mueven cierto tipo de animales. Y entonces, pues era más, pues yo creo que puede ser una manada de, pues no sé, ¿no? O de ñus o de blesbok o tal, porque se mueven por esta zona y había varios y tal. Venga, pues vamos a hacerles la entrada. Tú ves el punto de calor. Si estás muy cerca, obviamente sí que te define muchísimo mejor qué tipo de animales. Si estás muy lejos, pues lo que dices, ves el punto de calor y te permite detectar que ahí tienes un animal, ¿no? Entonces, bueno, pues le hacíamos la entrada y había veces que había suerte y otras veces pues que no. Bueno, como es la caza, al final es así. Como es la caza, así es. Pero bueno, yo estuve 3 días sin pegar un tiro en África, que hay mucha gente que se piensa que la caza allí es muy fácil y te la ponen en bandeja. Y la realidad es que no, todo lo contrario. Que hay mucha gente que se piensa que por utilizar un térmico o por utilizar un binocular que compagine a lo mejor como el Jabro, la tecnología térmica nocturna y diurna, que bueno, pues que la caza la tiene servida en una bandeja y todo lo contrario. O sea, es un elemento estupendo para la localización de animales, pero luego la acción de caza es la misma que si hubieras localizado al animal con un prismático. Exacto, sí. Además, por ejemplo, a mí me servía mucho. Yo localizaba muchos animales con el térmico, porque al final, pues lo que decimos, ¿no? Te marca el punto de calor, algo que no pasa con un prismático. Y cuando yo cambiaba a modo diurno, te permitía saber dónde tenías que estar mirando, que de otra manera probablemente
cuando tú haces un barrido con unos prismáticos normales no lo hubieras detectado, porque por lo que decimos, no estamos acostumbrados a ver en ese entorno y todo se dificulta mucho más. Hombre, y que te pasa, a lo mejor puedes coger el térmico y estás viendo un punto de calor, y dices, bueno, pues ahí hay algo, voy a coger los prismáticos, pues no lo veo nada. Yo no veo nada. Exacto, una vez que te mueves ya, claro. luego es difícil volver al punto, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que me he traído unas imágenes muy chulas, porque además pues con este tipo de dispositivos tú puedes grabar vídeos y hacer imágenes conforme estás mirando por ellos, y ya no solamente para el ejercicio de la caza, es que, o sea, yo he podido ver absolutamente muchísimas especies que te quedas alucinado, ¿no? Pájaros, sí. En el mismo campamento pues teníamos las jirafas y los nialas comiendo justo donde nosotros también teníamos, ¿no? Pues ese pequeño lot que ellos tienen, que te ponen siempre una meriendita y sí. La cena y demás, pues justo teníamos ahí un balcón hacia el campo y bueno, pues los teníamos todas las noches por ahí, y eso también te permite, jolín, pues verlos, detectarlos, es que es muy chulo. Disfrutarlo, verlo, localizarlo. Al final, exacto. La tecnología térmica, y en este caso el Habrok, no está solamente indicado para la caza, para la observación, para hacer censos, y de hecho supongo que allí lo utilizarán incluso para hasta la seguridad. Exactamente, lo utilizan mucho para la seguridad, lo utilizan mucho también para, pues bueno, pues por lo que dices, ¿no? Para hacer censos, para saber el nivel de individuos de cada especie que tienen, pues porque también se hacen allí. Incluso aquí en España yo conozco gente que se ha comprado este tipo de dispositivos, pues eso, pues para hacer censos en los cotos, para tener, bueno, pues para ver pájaros, para todo este tipo de cosas que al final son súper interesantes y que a la percepción de tu ojo a simple vista pasa desapercibida. Uh-huh. Y sin embargo con el térmico tienes otra oportunidad. Uh-huh. Has dicho el Delta, el 9x45, luego el Habrok, el 4K, binocular. ¿Y qué más has utilizado? Pues mira, me llevé la cámara de fototrampeo y puede que parezca raro. La M15. La M15, exactamente, de Micro. Y puede que parezca raro. De hecho, ha habido gente por redes sociales que me ha preguntado, ¿pero por qué te llevas una cámara de fototrampeo? O sea, me parece un ideón, vamos, y más si tienes que hacer alguna espera por la noche o algo, vamos. Exactamente. Yo había... bueno, como ya te he dicho, yo llevaba un paquete de animales, al final me he tenido que adaptar a otro paquete de animales, y yo encantada porque, pues lo que te digo, no estuve 3 días que no pude disparar porque llevaba animales bastante complejos de cazar, y teníamos, uno de ellos era el lince caracal, había un cebadero donde yo coloqué la cámara de fototrampeo, y bueno, sabíamos que el lince no estaba entrando en aquel momento a los cebaderos, pero pues conseguí ver las civetas y los tejones de la miel, que pese a parecernos, pues eso, especies igual un poco que tampoco tienen tanta fama, son preciosas, absolutamente preciosas, y al final, bueno, pues que hace una civeta bastante grande y fue gracias a la cámara de fototrampeo. Y bueno, con la cámara también capté una hiena, que también claro. Es algo importante. Escucha, pero incluso para los propios dueños que al final ofrecen sus fincas para el tema con los paquetes de caza, yo creo que puede ser una herramienta para el tema de esperas por la noche. Para ellos es una herramienta brutal. Porque conocen en todo momento y en el momento tipo de animales, exactamente, y en el momento, porque al final te marca el día, te marca la hora, y eso te permite ser mucho más meticuloso en el momento de la caza, ¿no? Yo, por ejemplo, con la civeta, yo sabía que la civeta entraba entre las 9 y las 11 de la noche. Teníamos como ese margen porque la tuvimos puesta durante varios días y siempre entraba en el mismo momento. Entonces, bueno, pues al final, pues como dices, te facilita mucho más el trabajo, y fíjate, pues ellos supuestamente no tenían hienas en la finca, y había una hiena que la habíamos visto las huellas, pero claro. Pues no la habían visto, detectaron la hiena con la cámara. Todo ese tipo de cosas que al final, pues bueno, pues viene muy bien. Claro. Y pues como me pasó con el Habrok, yo me llevé la cámara por curiosidad, ¿no? Porque yo dije, bueno, pues me gustaría ponerla para poder captar imágenes de los diferentes animales que hay allí. Y eso es lo que me he traído. Y la verdad que muy chulo. Y una experiencia brutal, y que vosotros habéis disfrutado, pero que el pequeño, vamos, con el Habrok y con el Delta, ahora disfrutó como lo que es, como un enano.
Exacto, Alejandro estaba súper emocionado porque, claro, date cuenta que cuando estábamos haciendo las esperas él podía ver, ¿no? Y claro, no solamente claro. pues entraban los animales, se movían también a últimas horas del día, ¿no? Que todavía mirábamos con el Haverock diurno, porque cuando tú miras, cuando tú ya con el prismático normal no ves, con el Haverock se te hace de día, y claro. la realidad es así, te da muchísima luminosidad y bueno, pues veíamos pues entrar facocheros y tal, y los podías ver y los veías súper bien. Entonces, bueno, Alejandro estaba alucinando. Oye, y luego el aprovechamiento de carne, supongo que para la zona será, o sea, vamos, algo que lo tendrán, lo llevarán a rajatabla. Sí, todo animal que bueno, la mayoría de los animales allí se consumen. De hecho, nosotros durante la estancia allí hemos comido mucho de los animales que hemos cazado. Y o sea, ellos tienen la dinámica de se caza un animal, tú puedes seguir cazando porque al final pues tienes X tiempo, ¿no? Estás una semana allí, tienes que aprovecharla al máximo, pero ellos enseguida tienen la logística preparada de llamar a otra persona que viene con un todoterreno, se lleva el animal, te sacan la piel, dependiendo de lo que quieras hacer con el animal, y toda la carne se aprovecha. Y eso es algo que, bueno, yo, vamos, encantadísima porque yo soy una fiel defensora de la carne de caza y no podía ser menos en África. Así que la verdad que y además está todo muy rico. Está todo muy rico. Claro que sí, claro que sí. Además, allí pues estarán acostumbrados y las sabrán cocinar de maneras en las que saben que están buenas. Pues y además es que la cocina es impresionantemente buena. O sea, yo no sé si en todos los sitios sea igual, pero yo desde luego donde he estado hemos comido de fábula. Y aparte, pues una carne de eland, que pues yo creo que se puede asemejar un poco aquí como a un ciervo, a la brasa simplemente era un espectáculo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, Bea, pues nada, vamos a irnos despidiendo. A mí solamente me queda agradecerte este rato que hemos charlado, que te hemos podido conocer un poquito más, tu trayectoria tanto cinegética como laboral, que es un placer, que nos conocemos desde hace mucho y que, bueno, pues para mí también era especial la charla, así que nada, te agradezco mucho que nos hayas acercado también pues ese viaje que habéis hecho a África y con los productos de Hi-Micro que habéis podido probar y que habéis podido disfrutar, porque al final los habéis disfrutado, y que no tengo ni que decirte que ya sabes dónde está tu casa desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Javi, para mí también ha sido muy especial y tenía ganas ya de volver al programa y de tener un ratito de charla contigo. Pues nada, feliz temporada, un abrazo para toda la familia y nos vemos pronto. Igualmente, Javi, un abrazo. Baja por diversión. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. El Caldén Outdoor y Hi-Micro, tecnología líder para tus aventuras de caza, patrocinan este programa. Bueno, morraleros, hasta aquí llega el Morral 398. Espero que haya sido de vuestro agrado. En primer lugar, el pronóstico del tiempo, que no puede faltar nunca, el balance migratorio con Asier de Pasapaloma y después resumen de noticias, y hemos cerrado como siempre con la tertulia morralera. Como todas las semanas, en esta ocasión nos ha acompañado la riojana Bea Alcoya, con la que hemos estado charlando, bueno, pues de toda su trayectoria cinegética, y da gusto ver cómo, bueno, pues personas desde pequeñitas que están ligadas al mundo de la caza terminan convirtiendo de la caza, de su pasión, pues su forma de vida, no solamente porque lo practican, sino porque viven de ello, trabajan con ello de una u otra forma. Se puede trabajar en el campo y se puede trabajar desde un ordenador, por ejemplo, como es en el caso de Bea, o desde una tienda de ropa, o desde un laboratorio científico, en el caso de biólogos o veterinarios, pero siempre ligado a la caza. Hemos conocido toda su trayectoria, tanto cinegética como laboral, sus inicios, y hemos terminado hablando de ese viaje a África que han realizado, maravilloso safari, en el que han compartido momentos y recechos, esperas, en compañía de la familia y de todos los aparatos y de toda la tecnología de Hi-Micro que se han llevado, esos prismáticos Delta Forest, el binocular Haverock 4K y la supercámara de fototrampeo M15.
Espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado, que nos escuchamos dentro de 7 días, que aquí no paramos, que aquí seguimos, que ya tenemos en marcha el morral de la semana que viene, que estoy seguro que os va a encantar. Y nada, yo me despido hasta dentro de 7 días. Hasta entonces, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas. Ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. Viva la caza y naranja es caza.